con destino a Curazao. 4 de ellos entiendo que murieron en el naufragio de una especie de balsa de chalana improvisada en la que se transportaban hacia allá. Y digo que no es nuevo porque, según he estado siguiendo el tema, ya desde el año pasado hubo un caso con una persona que falleció, creo que en marzo del año pasado, y esta persona iba también a una de las Antillas del Caribe, pero en este caso a Aruba, no iba a Curazao sino a Aruba, y bueno, también naufragó y bueno, perdió la vida. ¿Qué está pasando, Claudia? ¿Cómo se puede leer a un país desde el punto de vista más de la condición histórica que nosotros hemos tenido o visto siempre cuando estudiamos este tipo de cosas y cuando asociamos el fenómeno de los balseros a Cuba, cuando en Venezuela ves que hay balseros? ¿Cómo se introduce esta nueva variable dentro del tema de las migraciones en Venezuela? Bienvenida, Claudia. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Fíjate, recapitulando en todo el tema, nosotros estamos hablando, y lo habíamos dicho ya en el mes de noviembre, a finales de noviembre, cuando yo había venido la primera vez, que bueno, nosotros teníamos aproximadamente 3 millones de personas afuera. Eso significa, bueno, 10% de la población. Eso es aterrador. O sea, ya es una cifra bastante amplia, no porque, ya lo habíamos dicho, no porque la emigración sea un tema malo, sino por las razones por las que se está dando en Venezuela. Ahora bien, los temas colaterales de la emigración venezolana son justamente los que han ido cambiando en el tiempo. Estábamos hablando de un capital intelectual que se nos iba, después te mencioné lo de la fuerza de trabajo que también se nos iba, pero ahora nosotros estamos teniendo estas nuevas características negativas por demás, ¿no? Estamos teniendo rasgos de xenofobia, es decir, por ahí anda circulando un post muy negativo sobre los venezolanos en el exterior, como si toda la gente que se fuera, siempre me critican, bueno, toda la gente que se va no es la buena, sí, pero ahora parece que toda la gente que se va es la mala, y no es ni una cosa ni la otra, hay de todo un poco, digámoslo así. El tema de los balseros pues forma parte de esas nuevas malas características de la emigración, porque eso se resume simplemente en desesperación y necesidad. Yo ya he dicho que la emigración para el venezolano se ha vuelto una necesidad. Entonces, una de las necesidades es irse como sea. ¿Qué estamos teniendo? Lo habíamos hablado en el programa anterior, pero para recapitular quienes se están conectando el día de hoy. Tenemos cifras de refugiados y pedidas de asilo que han aumentado de 500 en el 2012 a 52.000, o sea, 5.000% según ACNUR. O sea, a nivel mundial hay 52.000 aproximadamente venezolanos pidiendo asilo o refugio. Ese asilo siempre es, Claudia, disculpa la interrupción, pero siempre es vinculado a situación política. ¿Es un asilo político? No necesariamente, porque el tema del refugio, o sea, el asilo puede tener una connotación política, pero el tema del refugio es cuando tú sales de tu frontera, y cuando sales de la frontera, tú señalas que hay una situación en tu país de origen donde eso te genera miedo, persecución social, cultural, religiosa o política. Es decir, está incluido el tema político, pero no es el único. Entonces, bueno, tenemos ya... ¿Qué pasa con el fenómeno migratorio? En todos los países del mundo, o bueno, en los países del mundo donde se da este tema de la emigración, pues ¿cuáles son los primeros países que se escogen como destino? Sobre todo cuando la crisis lo amerita, porque anteriormente la gente salía normal por su avión, pues a países, lo habíamos hablado, de España, Italia, países desarrollados, Estados Unidos. Ahora la gente, por la necesidad y el cambio en el fenómeno migratorio, pues ¿a cuál es lo primero que recurre? A las fronteras. Y nuestras fronteras están marcadas. Tenemos Colombia, tenemos Brasil y tenemos justamente estas islas. Entonces, por supuesto, un fenómeno que no existía para nosotros está también siendo incorporado, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los balseros, yo no lo llamaría tanto por la magnitud, pues, o sea, quizás se me acuse de que, bueno, como pasó 2 veces, entonces no importa. No, sí importa, pero es una cosa que ya está mostrando su primera manifestación y que, vuelvo y repito, se resume en que hay desesperación por salir de Venezuela, porque además estamos hablando de jóvenes que fueron los que murieron allí, ¿no? Claudia, y el tema de los balseros, y no solamente de los balseros, tiene asociado, como siempre, en el caso de Venezuela, donde todo está controlado, de la economía para abajo y de la política para abajo, toda esta industria que pueda generarse, si es que cabe el término de industria, sobre el transporte ilegal de esos nacionales fuera de las fronteras. Y digo que no son solo los balseros porque, aunque se dijo que estos muchachos probablemente pagaron un pasaje
en un transporte ilegal, en una embarcación marítima improvisada o con unas características, digamos, muy, muy precarias para llegar a las Antillas. También he escuchado muchos casos, Claudia, del transporte que se da por vía terrestre. Y no estoy hablando del formal que hay acá en el centro de Caracas, que ahora se ha popularizado mucho, donde salen estas rutas hacia el sur del continente, hacia más abajo de nuestro país, hacia Chile, hacia Ecuador, hacia Perú. Estoy hablando de carros que van hacia Colombia, donde está incorporado inclusive el tema de la vigilancia o las alcabalas que establecen las poblaciones guajiras. Estamos hablando, Claudia, de una serie de negocios que se generan alrededor del tema del transporte ilegal de los venezolanos, que ya no pueden, obviamente, ora por razones económicas, ora por las limitaciones de las aerolíneas, que ya son muy pocas las que operan en el país, salir por vía aérea, como era lo ordinario pensar. ¿Hay alguna investigación o has estudiado un poco el tema también de este transporte ilegal, el fenómeno? Bueno, como yo siempre menciono, para mí, tú lo dijiste al principio cuando me presentabas, ¿no? Pues aunque el tema de la emigración es una cosa constante y creciente en nuestro país, pues existimos pocas personas que estamos como encima del tema de la emigración. Hay precisamente como el tema se ha desarrollado, no es tanto cómo se ha desarrollado, sino lo rápido, así como las otras crisis que hay en Venezuela. Entonces es difícil como hacerle seguimiento a todo. O sea, nosotros tenemos por una parte el tema de la emigración de capital intelectual, es decir, gente preparada. Tenemos por otro lado los estudiantes que se quieren ir. Tenemos por otro costado el tema de los asilos y los refugiados. Tenemos por otro lado el tema de la fuerza de trabajo. Tenemos la migración de retorno, o sea, la gente que ha tenido que devolverse por distintas razones y además sin ganas de devolverse en muchos casos. Y tenemos también entonces ahora toda la red que se teje en torno a lo que pasa en el país destino. Precisamente los periodistas, y yo lo voy a reconocer, voy a aprovechar este programa para reconocer, han sido excelentes, digamos, fuentes de información con respecto al tema de la migración. Yo quisiera poderme ir a las fronteras y ver qué está pasando, pero bueno, humanamente es imposible, porque no tengo un equipo de trabajo amplio, porque necesitaría fondos, en fin, una cantidad de cosas, hablándote académicamente a nivel de investigación. Pero los periodistas que cubren esas fuentes y que están en los lugares han sido extraordinarios en describir este tipo de situaciones. Pues obviamente estamos viendo personas que se lanzan viajes de 13 días, y conozco cercanos a mí que lo han hecho, 13, 7, 9 días para ir a Chile, para ir a Perú, para llegar a Ecuador. Obviamente el viaje para Colombia es menos complicado, pero también sé de familias que están emigrando con su propio carro, sacan su licencia internacional, la apostillan y se van con su familia al otro país y emigran desde su propio vehículo, ¿no? Imagínate tú. Me contaron, extraoficialmente, pues me decían que hubo una persona que hizo lo mismo para Chile y se demoró casi 15 días en llegar a Chile. Entonces, resumo nuevamente, ¿en qué se traduce eso? Bueno, en una necesidad extrema prácticamente de salir del país, y lo voy a hacer con los medios y con los recursos que tengo. Bueno, si tengo un carro, lo hago con mi carro. Si no, bueno, no puedo pagar un pasaje de avión. Si no existe la aerolínea, pues entonces lo hago vía terrestre. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a la pausa y volvemos con esta interesante conversación a propósito del tema de la emigración de nuestros compatriotas venezolanos a la vuelta de este corte. Ya venimos con más de Claudia Vargas hoy en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco.
Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Disfruta de los mejores cortes y carnes en el restaurante Montana Grill, con ambiente familiar y agradable música. El mejor restaurante del oeste de Caracas, en La Candelaria, parroquia gastronómica de tu ciudad. Acércate a la esquina Candilito, frente al estacionamiento de la plaza. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Vamos a hablar, Claudia, y tenemos reiterándoles a Claudia Vargas, la socióloga y estudiosa de los movimientos migratorios venezolanos, con nosotros. Vamos a hablar de un tema que no es quizá el más recurrente en estos momentos cuando uno habla de las migraciones, ¿no? Y es de ese término del que tú hablaste en el corte anterior, que se refiere a la migración de retorno. A pensar en que un venezolano sale del país en tiempos recientes y tiene motivaciones para volver nuevamente al país. Bueno, es algo que a uno de pronto lo asalta, como en la sorpresa, ¿no? Y uno podría pensar en las razones sentimentales, familiares, esos lazos que no son tangibles, no son materiales, no están vinculados al dinero o a las posesiones, sino que están más bien vinculados al mundo de los sentimientos, de los afectos. Pero cuando tú decías eso, yo decía, bueno, ¿y qué puede motivar a un venezolano que se fue a volver? Y te introduzco esa pregunta, además con la idea de que haya como una guía, ¿no? También, Claudia, quizás tú no estás acá para darle consejos sobre vida o cómo vivir la vida a cada quien, ¿no? Pero como una guía de qué pensar cuando ese venezolano está los primeros días fuera de su país. ¿Qué es lo que tiene que pensar resolver en lo inmediato? ¿Y qué es lo que tiene que resolver en esos primeros 3 o 6 meses? Esas dos cosas, Claudia. ¿Cuando está fuera o cuando regresa? Cuando está fuera, ¿qué es lo que tiene que procurarse? Y bueno, y la pregunta es, esa primera, de qué motiva a esos venezolanos. ¿Hay migración realmente de retorno? O sea, ¿hay gente que esté volviendo luego de que decide irse? Bueno, voy a empezar de la última pregunta para allá. Primero, siempre, como insisto, yo nunca aliento al tema de la emigración. Pues yo creo que ya hay suficientes personas con ganas de emigrar como para que yo encima diga o pueda decir que lo hagan, ¿no? Pero siempre lo primero que aconsejo es que por favor lo hagan lo más ordenado posible, y ese proceso empieza aquí en Venezuela, con el tema de los papeles, con el tema de la administración de su patrimonio acá, ¿no? Porque eso me va a llevar a la primera pregunta de la migración de retorno. Cuando esas personas están allá, recuerden que están en un país nuevo. Es decir, nuestra cultura tiene unas características y esos países tienen características distintas. Nosotros nos podemos encontrar en Latinoamérica y encontrar diferencias, como una que se me ocurre ahora mismo, como el Día de los Muertos en México. O sea, para nosotros es una fecha muy lúgubre, donde los que somos creyentes vamos a la iglesia y bueno, casi que es un luto personal, y para ellos es una celebración. Es una fiesta, sí. Y estamos hablando de la misma religión incluso, de la misma promesa, si nos queremos poner filosóficos, de que hay vida después de la muerte. Así es. Entonces, bueno, estamos hablando del mismo, la misma, pues, Latinoamérica, y tenemos esa diferencia. Entonces, lo primero es ese sentido, o sea, que nosotros sepamos que vamos a otras culturas. ¿Cuáles han sido los problemas que han tenido los venezolanos? Uno es el tema cultural. Nosotros tenemos aquí, pues, una crisis institucional bárbara. Es decir, aquí hay muchos procesos legales que se hacen al margen de las instituciones. Pues, por ejemplo, el propio caso de las apostillas, el tema del mercado paralelo de divisas. O sea, hay muchas cosas que se hacen. Y a veces tenemos la tentación, por decirlo así, de caer en esas márgenes de la institucionalidad fuera de Venezuela, cuando esos países, pues, aunque sean catalogados en vías de desarrollo, estén en la orden, y además debe haber un acatamiento de la ley, pues. Claudia, si yo te pregunto ese tema, qué bueno que lo tocaste, no lo tenía contemplado, el tema de la legalización de documentos para que los venezolanos se vayan del país.
Si yo te pregunto a ti si realmente hay posibilidades dentro de los canales institucionales formales de Venezuela de que alguien tenga todos sus documentos en orden, tú me dirías al día de hoy que sí la hay, o siempre hay que recurrir lamentablemente en Venezuela a gestores, a vías subalternas para poder procurarse este tipo de validación de documentos. Bueno, o sea, las vías están ahí, las citas están abiertas. El tema es que, bueno, eso es como o sea, si hay la de legalización, por ejemplo, vamos a hablar de los papeles de las universidades, sí, ¿no? Es decir, uno cuando se va, yo le he dicho a amistades que me han dicho, no, yo me quiero ir, ¿qué tengo que hacer? Le digo, bueno, yo no puedo, como tú dijiste, yo no puedo darle consejos a la gente de ese tipo, pero lo que la lógica me dice es, bueno, en el otro país necesitan saber quién soy yo, si estoy casado o no, dónde nací, cómo me llamo, y hasta dónde llegaron mis estudios. Bueno, eso es lo básico. Eso es lo básico. Si tengo antecedentes penales acá. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de los pasaportes? ¿Qué has sabido tú de eso? Porque la gente dice que los pasaportes o la extensión del pasaporte y la emisión de nuevos pasaportes parece que quedó congelada en el tiempo en Venezuela. Es que, Neomar, bueno, nosotros pudiéramos hablar aquí, yo creo que hasta las 10 de la noche sobre eso, porque es que un tema nos va a llevar a otro. Sí. Primero, bueno, para terminar de resolver la pregunta, adaptarse a la cultura del otro país sin que necesariamente cambies tu esencia. Para recurrir a los canales regulares, bueno, están ahí, pero casi siempre hay que ir donde un gestor. O sea, o recurrir a una persona que tenga un contacto típico de la venezolanidad. Recurrir a un contacto que te permita, pues, agilizar el procedimiento. Y, bueno, el tema del pasaporte, ya estamos viendo en las redes sociales que lo comentaba en una entrevista la semana pasada, que se están yendo personas sin pasaporte. Ah, sí. Entonces están armando grupos para salir sin pasaporte porque, bueno, la gente tiene esa desesperación por irse y al tener esa desesperación, pues bueno, no va a esperar que el SAIME abra una cita, caiga el tema del pago express o bueno, todos estos mecanismos institucionales que hay que seguir para sacarse el pasaporte. Así es. Entonces yo lo comparo con un concierto de rock o con un gran concierto donde dices, bueno, vamos a pasar en grupo y yo no tengo la entrada, pero bueno, me cuelo. Entonces por lo general están armando grupos y esto me parece muy grave. Claro. Porque el pasaporte es el instrumento que te permite tener identidad en el mundo. Entonces, si usted sale sin pasaporte, prácticamente es un paria, ¿no? O sea, usted no pertenece a ningún sitio. Entonces es otro de los colaterales que está generando la inmigración venezolana. Ahora, el tema de la migración de retorno. Así es. Cuando uno le pregunta a la gente que investiga, bien sea porque ya tiene intención de emigrar o porque ya emigró, si quiere regresar a Venezuela, pues la gente te dice que sí. Pero eso está condicionado a factores del contexto, igual que irse. Si usted, por ejemplo, le pregunta a las personas qué haría para quedarse en Venezuela, bueno, que mejore la crisis económica, la crisis política, y yo así me quedaría. Lo mismo pasa con el tema del retorno. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen alternativa? Bueno, puede haber casos de deportación, por supuesto esas cifras no existen, no las hay. Los casos de deportación, los casos de personas, por eso insisto tanto en el tema de la organización desde Venezuela antes de emigrar, los casos de personas que se van apostando a ver qué hay allá. Entonces, por supuesto, cuando uno va a emigrar o cuando va a hacer casi cualquier plan en la vida, uno tiene una expectativa. A veces esa expectativa no se ve cumplida allá. Y estamos tan mal que creemos que cuando llegamos al otro país vamos a resolver rápidamente nuestra situación y la de nuestro familiar. Entonces, caramba, ¿qué pasa? Las personas venden su patrimonio para viajar, para pagar, justamente para costear los gastos del viaje, para llevarse algo de efectivo y estas cuestiones, y resulta que si no les va bien en ese país, por lo general lo que la gente hace es que usa ese país. En el caso de los asilos políticos en Estados Unidos. Bueno, no me dieron el asilo en los Estados Unidos, esperé los 2-3 años que me dan respuesta. Bueno, me voy a otro país. Se va a otro país, su opción no es regresar a Venezuela. Pero en aquellos casos, que eso está pasando sobre todo en los estratos clase media o clase media baja y los estratos más bajos, que ahora también están buscando emigración, pues tienen que devolverse a Venezuela. ¿Y qué pasa cuando regresan? Bueno, si no tenemos casa, política, sin carro, sin nada. Exacto, si no tenemos políticas públicas para atender el problema migratorio, pues mucho menos podemos tener asistencia del Estado o asistencia de política. Es más, ni siquiera existe una ONG, probablemente le estoy dando la idea a alguien, que haga un acompañamiento
a estas personas que están retornando. Entonces, cuando uno investiga, yo he hecho pequeñas incursiones cualitativas en cuanto a la migración de retorno, y digo pequeñas por lo que mi capacidad me permite, y bueno, lo que yo veo es que el apoyo que tienen es de los grupos primarios, familiares, amigos, quizás dejaste un trabajo, bueno, déjame ver si te puedo reincorporar, y quienes tienen mayor éxito son esos profesionales que, bueno, en algún momento se fueron, estudiaron y decidieron volver, y obviamente las primeras razones son absolutamente afectivas, ¿no? Así es, como lo decíamos hace unos minutos. Vamos a hacer la pausa rápido y volvemos con un tema que está pendiente, Claudia, y que lo esbozamos la vez pasada que estuviste acá, y tiene que ver con las remesas. Venezuela como economía de remesas. Esta semana me decía Jesús Cacique que el porcentaje de, digamos, de lo que pueda influir el tema de las remesas dentro de la economía nacional es muy exiguo, que todavía no es algo para considerar. Yo no estoy tan seguro de que eso sea así, pero vamos a ver qué nos dices tú a la vuelta de esta pausa sobre las remesas y ahora la intención de Nicolás Maduro de meterse en el negocio de las remesas. Hablamos de eso también la vez pasada. Todavía no estaba la declaración de Nicolás Maduro en aquel momento, pero ahora sí hay, parece una voluntad del Estado de controlar las remesas a su modo. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Yo he dicho en este programa durante varias semanas que me llama profundamente la atención el tema de las remesas, porque además de los balseros, el tema de las remesas es un tema recurrente en Cuba desde hace rato. Es decir, es un tema que tiene alguna vinculación con la vida nacional de los cubanos. Uno, el salir de Cuba, como sea, lo era en una época, ahora quizás menos con estas medidas de flexibilización y todo lo demás. Pero dos, sobre todo, el vivir de los familiares, amigos o allegados que están fuera de la isla a través de las remesas. Cuando yo he dicho esto, he dicho, bueno, Venezuela se va pareciendo un poquito, ¿no?, a esta isla tan hermana nuestra en los últimos tiempos. Y luego de esto nos hemos enterado, Claudia, en días recientes, que el gobierno nacional ha hablado de las remesas. Incluso ha dicho Nicolás Maduro que va a crear un mecanismo que todavía no está bien explicitado cuáles son sus características, que sería una especie de DICOM, es decir, de manejo de dólares o de adjudicación de dólares desde el Estado para las personas que están en Venezuela con el dinero que le envíen o los dólares que le envíen venezolanos que están fuera de nuestro país.
Aquí la pregunta que le salta a uno, Claudia, en primer lugar, y bueno, quisiera que tú hablaras sobre esto, ¿qué opinas sobre este mecanismo? Si es que el gobierno va a llegar, en primer lugar, a controlar todo el tema de las remesas. Yo no lo creo, porque la gente hace estas transacciones o estas asignaciones de dinero las hacen por los caminos verdes, como se llama, a través de los amigos. Le dicen, bueno, yo te cambio a tanto, dame tantos bolívares y deposítale allá a mi mamá, a mi hermano, a mi primo. Pero número dos, si el gobierno, más allá de tener capacidad para controlar esto, que no lo creo, ¿cómo va a asignar dólares, ¿no?, acá en el país? ¿Y cuánto se mueve por concepto de remesas en este país? Si es realmente importante el tema de las remesas en nuestro país a esta altura del partido. Bueno, como estábamos conversando, pues el tema de las remesas, igual que lo de los balseros, es una cosa muy reciente. O sea que de verdad determinar algo sobre el tema, no, pero sí es muy importante que nosotros lo vayamos colocando en la opinión pública, porque ya lo habíamos dicho en el programa anterior y bueno, es algo que viene. Abrimos el año, el 5 de enero, el presidente Maduro dice que, bueno, que él va a crear un mecanismo para proteger esas remesas. El primer mensaje que da el presidente es que está reconociendo una diáspora y que además la está reconociendo de manera importante. Implícitamente, él reconoce que la diáspora existe y que además que existe es tan importante que puede aportar una remesa, y que recuerden que las remesas, bueno, no es otra cosa, para irnos familiarizando con el tema, que unos fondos que mandan los emigrantes a sus, en principio los primeros destinatarios son familiares, a sus familiares hacia el país de origen. Entonces, bueno, ¿qué tenemos? Que las remesas son un importante factor en el desarrollo económico, pero no son determinantes, ¿no? Es decir, tienen una influencia y, bueno, obviamente hacen su peso dentro del Producto Interno Bruto. Yo estoy tratando de ser un poco técnica, pero advierto que no soy economista y no tengo grandes conocimientos en economía. Sin embargo, el tema de las remesas, pues, requiere que uno más o menos estudie los términos. Hay dos tipos de remesas. Hay unas remesas monetarias, que son esas de las que estamos hablando. ¿Qué ocurre en Venezuela? Las remesas es una dinámica que tenemos hace meses, hace años, diría yo, ¿no? Estamos en el 2018, yo creo que como el 2014. Pero nuestras remesas eran distintas. O sea, estábamos hablando de que eran monetarias y se hacían intercambios privados, como tú bien mencionaste, a través del mercado paralelo de divisas, o también las recibíamos en forma de medicamentos, de ropas, de enseres, productos del tema de la escasez que hay en Venezuela. Eso, bueno, esas remesas que de alguna manera tienen una raíz monetaria eran diferentes en Venezuela. ¿Qué busca el gobierno? El gobierno busca hacer lo que no hay, que es institucionalizar las remesas. Pues obviamente quizás lo que ocurra es que llega un momento en que se agote el poder pagarlo al mercado paralelo y necesariamente los familiares, para hacer llegar el dinero a su familia, justamente, pues tengan que recurrir a este sistema que no está, como tú decías, muy bien, muy claro. En la memoria y cuenta, el presidente Maduro vuelve a mencionar el tema de las remesas, porque es muy importante. Entonces, yo tengo un dato del 2016 del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos. En este informe, bueno, ellos reconocen que los principales países, como ya sabemos, de América Latina, que son tradicionales en remesas, pues son México, Colombia, está Paraguay y Brasil. Y ojo, Venezuela era el principal emisor de remesas hacia Colombia, porque nuestra principal inmigración, o sea, la principal emigración de Colombia vino a Venezuela. Entonces, por supuesto, de aquí se mandaban muchísimas remesas para Colombia. Y teníamos un dólar además muy barato en esa época. Exactamente. Entonces, bueno, ellos hablan que para el 2016 primero creció el tema de las remesas dentro de América Latina, pero el dato específico de Venezuela lo ubica en 78 millones de dólares. Yo no sé si esto pueda acercarse a un ingreso importante, pero sí es claro que el hecho de que ya estos centros internacionales reconozcan la dinámica de la remesa es porque está latente, ¿no? Miguel Otero hacía un artículo de opinión también la semana pasada al propósito de la mención de las remesas, donde él hacía un cálculo, él mismo lo dice, bueno, muy como al vuelo de pájaro, como decimos aquí. Bueno, si hay un grupo familiar, manda $150, pues se suman y dan una cantidad de millones de dólares al año. Pero bueno, esto puede pasar si estamos hablando que 10% de la población está afuera, y te garantizo que por lo menos más de la mitad deben mandar. 7% es mayor de edad y puede trabajar.
pues probablemente mande. Y $150, él dice que es poco, pero a mí me parece que es mucho, porque es que el problema es que la moneda ha perdido, por el tema del decrecimiento y el valor, ha perdido tanto que, bueno... Cualquier cantidad de dólares es mucho en Venezuela. 40.000 pesos eran 8 millones, o sea, una cantidad exorbitante, ¿no? Me comentaba una persona de Chile. Entonces, bueno, el tema de las remesas está allí, está latente. Esta es una cifra que se tiene del año 2016 y bueno... Hasta ahora no hay información de no cifra hay actualizada. mayor información. Hay que ver si el Banco Central lo va a registrar. No creo, Claudia. Claudia, te agradecemos muchísimo por estar con nosotros el día de hoy. Era Claudia Vargas, socióloga y además maestra en Ciencias Políticas, estudiosa del tema de las migraciones en Venezuela. Seguramente seguiremos conversando. Te damos las gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Despedimos por hoy esta accidentada emisión de Y Así Nos Va, por cadena, por complicaciones con el internet, pero bueno, al fin y al cabo cumplimos y seguimos acá al pie del cañón. Les dejamos en sintonía de Conexión 750, nos vemos mañana, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25.178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une.